Buenas tardes. Deseo agradecer al honorable profesor Juan de Dios Cincunegui, a la Universidad Austral y a las demás instituciones que han organizado este evento internacional. Un cordial saludo a todas las autoridades y a todos ustedes. Hoy en día, al frente de los desafíos de nuestro planeta, se percibe siempre más actual el reto de incentivar verdaderas relaciones de amistad y de cooperación entre los parlamentos de los diferentes países. Cada parlamento es expresión directa y clara de la voluntad de los ciudadanos, o sea, de aquellas personas que forman un Estado. Me gusta hablar de un poder originario que reside en las vidas y en la decisión de las personas. Y de esta manera vemos cómo la misión parlamentaria y legislativa es la que más puede expresar la dinámica democrática. Por esto que Cicerón utilizaba la expresión ratio popularis. Los conflictos y las situaciones de beligerancia alrededor del mundo, hoy más que nunca, nos hacen entender cuánto es importante el concepto de unidad entre las personas y los pueblos con el respeto mutuo. Se necesita crear más cercanía, ayuda recíproca entre los pueblos, conciencia de que el ser humano no es algo desconectado o aislado como una mónada. Y en esta óptica, los parlamentos pueden y deben desarrollar un rol fundamental para el encuentro y el diálogo entre los pueblos, entre las culturas y entre las democracias, favoreciendo siempre la paz. A diferencia de los miembros que componen el poder ejecutivo de un Estado, los miembros del Parlamento, por una natural variedad de orientaciones políticas, pueden de manera más sencilla abrirse a nuevos diálogos y encuentros. Durante el año 2022, por ejemplo, el Parlamento de la Unión Europea estuvo comprometido en la búsqueda de soluciones y alternativas para la seguridad del suministro energético, en donde los mercados energéticos vivían y viven en un contexto de un orden mundial incierto. Fue esta una oportunidad hacia el desarrollo y la innovación sostenible como una solución al frente de los problemas energéticos de la Unión Europea. En el marco de las reuniones interparlamentarias habitualmente organizadas por el país que ejerce la presidencia semestral de la Unión Europea, en el mes pasado de abril tuvo lugar una conferencia interparlamentaria sobre los retos y las oportunidades para el futuro abastecimiento energético de la Unión Europea. Esto es un ejemplo de cómo la actividad interparlamentaria y la diplomacia interparlamentaria se vuelven instrumentos muy útiles para traer resultados concretos a los países. Recientemente estamos asistiendo a un elevado número de autoridades del poder legislativo que visitan países extranjeros de una forma oficial. Recuerdo, por ejemplo, la relevancia internacional que hubo la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Quiero mencionar que no pocas veces en la construcción europea la diplomacia parlamentaria acompaña las iniciativas del Ejecutivo, promoviendo actividades paralelas en sentido positivo. Es el caso de las conferencias interparlamentarias promovidas por la Comunidad Europea en América Latina durante los años 70, por ejemplo. La apertura relativamente estrecha en materia comercial hacia América Latina, prevista por los Tratados de Roma del 1957, fue ampliada por la actividad de grupos mixtos de parlamentarios que tocaron cuestiones políticas de gran importancia. Las relaciones entre la Comunidad Europea y los países sudamericanos, en un primer momento y sobre todo por impulso de los gobiernos, mantenían un perfil bajo, centrado en las relaciones esencialmente bilaterales. Hubo que esperar a la Conferencia Interparlamentaria de Bogotá del 1974 para ver un cambio radical, cuyos efectos a largo plazo
modificaron el contenido de las relaciones euro-latinoamericanas. Europa se enfrenta cotidianamente además con la llegada de personas desde las costas del norte de África, y desde abril de este año el Parlamento Europeo está negociando la reforma en ámbito de asilo y migración con los gobiernos de la Unión Europea. El nuevo reglamento determinará cómo la Unión Europea y los Estados miembros actuarán conjuntamente para gestionar el asilo y la migración. Introducirán nuevos criterios para determinar la responsabilidad de los países de la Unión Europea en la tramitación de una solicitud de asilo, los llamados criterios de Dublín, y el reparto equitativo de responsabilidades. Incluye también un mecanismo de solidaridad vinculante para ayudar a los países que sufren presiones migratorias, incluso después de operaciones de búsqueda y rescate en mar. De acuerdo a mi personal experiencia, tanto en el Parlamento colombiano como en el italiano, pienso que hay que invertir en responsabilidad y solidaridad. Solo con un espíritu de fraternidad podemos dar una respuesta tangible a los problemas de nuestra aldea global y común y transformar dichos problemas en oportunidades de crecimiento, en oportunidades para conocer de manera más profunda al otro y al extranjero, en oportunidades para entender que el bien individual depende del bien de la comunidad y al revés, y de esta manera ejercer de manera sublime el alto llamado democrático. En el célebre epitafio de Péricles, dedicado a los atenienses caídos en el primer año de la guerra del Peloponeso, tal como viene reconstruido por Tucídides, encontramos las dos grandes categorías sobre las cuales se alinea o articula toda la experiencia política y cultural griega. Estas dos categorías son el lado público y el lado privado. La afirmación de la democracia, en efecto, consiste en una polarización de estos dos aspectos. El primero, o sea, el aspecto relativo al público, que se consolida separándose del privado e individual, y el segundo, el privado, que a su vez se distingue del otro poniéndose con aquel en una relación de equilibrio. El antiguo político helénico afirma: la palabra que usamos para definir nuestro sistema político es democracia, por el hecho que en la administración aquel se cualifica no respecto a pocos, sino respecto a la mayoría. Pero en las controversias privadas atribuimos a cada cual igual peso, y de todos modos en nuestra vida pública rige la libertad. No olvidemos nunca el poder democrático de los parlamentos, y en este poder residen las respuestas más concretas y verdaderas a los desafíos que vive nuestra común aldea global. Muchas gracias.